Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con esta segunda parte de la revisión del pensamiento de Adela Cortina respecto del tema que estamos tratando, que nos interesa en esta segunda parte, que es el bienestar común y cómo podemos aterrizar esa idea que genera controversia y sobre lo que no, sobre la que todavía no existe un acuerdo, ¿no? Recordando un poco lo que nos decía ella en la anterior presentación que les había hecho, tenemos que pensar, sí, en la dificultad de concretar, si se quiere, la idea, pero además y sobre todo en la necesidad de hacerlo, ¿no? Es decir, entendiendo que puede ser un proceso complicado, que puede ser difícil, que de repente no lleguemos a consensos, hay que intentar hacerlo, ¿no? Y hay que intentar llegar a esos acuerdos porque ese proceso ya va a enriquecer la toma de decisiones. En el momento en el que nosotros nos ponemos a pensar en esto y discutimos y debatimos entre varias perspectivas con distintas lecturas de la realidad, todos estos temas, vamos enriqueciendo nuestra propia lectura de la realidad, ¿no? Y de repente podemos encontrar muchas más coincidencias de las que estamos suponiendo a priori. Ese es el planteamiento que nos hace Adela Cortina inicialmente. En la presentación que habíamos visto se habla mucho de la responsabilidad de la economía también en este sentido, en tratar de garantizar bienes que permitan llegar a este bienestar común. Lo mismo en temas de políticas públicas que ya nos interesa, digamos, un poco más a nosotros los politólogos. Igual, ¿no? La obligación que tenemos como politólogos de pensar políticas públicas que permitan que toda la gente o la mayor parte de la gente acceda a ciertos bienes, ¿no? Reforzando esta postura que ella nos presenta y también para poder consolidar su idea es que nos plantea un modelo. Y este es el modelo que vamos a ver en esta clase. Comparto mi pantalla. El modelo que nos plantea es el modelo de ética para el desarrollo y va a tratar cada uno de estos 7 aspectos que hacen a su modelo y vamos a ir revisándolos uno por uno. Vamos a ver cómo es que esta idea global general de bienestar común puede aterrizarse un poco más con este modelo que ella nos plantea. Lo primero que vamos a ver es cuáles son los bienes internos. Ella enumera algunos bienes internos que deberíamos considerar como básicos. Nos va a hablar de principios éticos que también deberían ser garantía para lograr el bienestar común, de valores, de virtudes de quienes están inmersos en temas de desarrollo, quienes estudian o quienes generan o son responsables de generar políticas de desarrollo también, los agentes sociales, el rol de la sociedad, de las instituciones públicas y las alternativas de modelos de desarrollo que pueden haber, ¿no? Ella nos va a plantear uno y va a hacer referencia a Amartya Sen, que va a ser el autor que vamos a ver en las siguientes clases, para mostrar otras alternativas de modelos de desarrollo. Es interesante todo este planteamiento porque es como un esfuerzo por no solamente quedar en lo prescriptivo, ¿no? De decir, hay que reflexionar sobre el bien común, hay que debatir o hay que discutir este tema, hay que estudiarlo, sino efectivamente desagregarlo y plantear algunos aspectos que nos pueden dar muchas más luces y acotar nuestro campo de estudios respecto del bienestar común. Ella parte haciendo una crítica de este modelo de desarrollo que fomenta el crecimiento económico, ¿no? Nos dice que tras la Segunda Guerra Mundial se toma como evidente que trabajar por el desarrollo consiste en fomentar el crecimiento económico, específicamente, casi exclusivamente, modernizar las instituciones e incrementar la tecnología, ¿no? Siendo como 3 aspectos fuertes de lo que se pensaba que tenía que ser desarrollo. En teoría, si es que se fomentaba el crecimiento económico, si las instituciones se modernizaban y si había un incremento de tecnología, entonces se podía alcanzar desarrollo, ¿no?
Y la evidencia te muestra que hay muchos países que han alcanzado niveles altos económicamente hablando, han modernizado sus instituciones, tienen niveles tecnológicos también muy altos. Sin embargo, el tema de la desigualdad entre élites y no élites aumenta, ¿no? O se mantiene, es decir, es un tema que no termina de resolverse. Y ella ve el tema de la desigualdad como algo fundamental, ¿no? No se trata solamente de crecimiento económico, porque en realidad este es un medio, modernización de las instituciones, que también es un medio, o incremento de la tecnología, sino calidad de vida de la gente, que se debería ser el fin. Y cuando se profundizan las desigualdades o se mantienen las desigualdades, no estás garantizando calidad de vida para ciertos sectores, ¿no? Podrías estar garantizando vida para otros élites y para otros que no son élites, son mayoría además, no lo estás haciendo. Entonces se plantea estas dos preguntas, ¿no? ¿El modelo económico del consenso de Washington es el único modelo económico posible? ¿Y es este un modelo de vida buena que debe universalizarse? Es decir, sí tenemos que cuestionar, ¿no está dando resultados positivos o no? ¿O cuáles son las deficiencias y por qué deberíamos pensar en otras alternativas? Y aquí parte de hacer una diferenciación que nos va a guiar a lo largo de toda la presentación, que nos dice los modelos de vida buena no pueden imponerse, ¿no? Es decir, como ya habíamos hablado, mencionado en algunas de las anteriores clases, no vienen en manual, no vienen en receta. Hay que distinguir las particularidades de la realidad, ¿no? Y nos dice, es necesario distinguir entre lo justo y lo bueno. La justicia se exige, ¿no? Es posible exigir justicia, pero lo bueno no. La vida buena, a la vida buena se invita, nos va a plantear ella. Y en esta diferenciación, distinción que hace entre lo justo y lo bueno, nos va a decir que no es socialmente exigible universalizar un modelo de vida buena para todas las personas y todos los grupos. Ni siquiera es moralmente admisible hacerlo, ¿no? Es decir, tener como un paradigma de vida buena y esperar que en distintos momentos y en distintos territorios, con distintas culturas, etcétera, distintos grupos, este modelo de vida buena pueda adecuarse a sus circunstancias y a sus necesidades, ¿no? Y pueda imponerse. Entonces nos dice, no es socialmente exigible, ¿no? Ni moralmente admisible hacerlo. Lo que sí puede exigirse y es socialmente exigible es cumplir con exigencias de justicia. Eso sí podemos exigir a todo nivel, en todo momento, a cualquier grupo o en distintos periodos de la historia y en distintos lugares del mundo, con las exigencias de crear condiciones mínimas en todos los pueblos de la tierra que permitan a cada persona elegir su proyecto de vida buena, ¿no? Es decir, la justicia va a ser como la condición básica, la base sobre la cual la gente podría tomar alternativas de vida buena, ¿no? En función de sus proyectos personales, de los proyectos, de las proyecciones sociales, de la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno distinguir estos dos, vida buena o lo bueno y lo justo. Lo bueno puede variar en función de las características, las particularidades, y la justicia sí puede ser exigible y sí tendría que ser garantía para lograr esta vida buena o alcanzarlo. Por eso nos dice ella, los bienes internos que proporcionan quienes trabajan en el desarrollo consisten en poner las condiciones de justicia que permitan a las personas hacer uso de su libertad. Y aquí muy claramente ella va a conectar estos dos conceptos que ya los hemos venido trabajando desde antes, ¿no? Desde Aristóteles, Sábater, incluso Joseph Sterman nos hablaba de libertad, de la libertad, del ejercicio de la libertad, y habían entrado, aunque no en profundidad, a tocar también temas de justicia, ¿no? De la Cortina ya va a aterrizar mucho más y va a conectar estos dos términos. Tiene que haber condiciones justas para que la gente elija y pueda ejercer plenamente su libertad, ¿no? Las personas hagan uso, nos dice ella, de su libertad. Y aquí va a tomar como referencia a otro autor, a Goulet, de 1999, en un texto, para hacer una propuesta de bienes internos. Ella nos dice, los bienes internos del desarrollo serían humanizar las acciones de desarrollo, capacitar a las gentes, a las personas, ¿no? En nuestros términos,
empoderarlas para que se procuren un sustento, eleven su autoestima, amplíen la libertad y mantengan la esperanza de una situación mejor. Si bien esta parte del texto de repente puede parecer un poco hasta poético, encontramos en el texto cada uno elementos que claramente pueden ser alcanzables, ¿no? Capacitar a las personas para que puedan procurarse sustento, para que tengan ingresos, que tengan trabajo, que tengan seguridad alimentaria y demás, que es un tema que igual vamos a ver más adelante, que como sociedad eleven su autoestima, como personas también, que ejerzan libremente sus derechos, ¿no? Garantía de derechos de todo tipo, económicos, políticos, civiles, sociales, y que puedan en esa línea proyectar su vida y tener sueños y metas, ¿no? Si se quiere, esperando que puedan darse condiciones mejores para ellos también, pero sobre la base de esta justicia que sería como un elemento fundamental transversal, ¿no? De este texto y de esta reflexión que hace Ulet, Adela Cortina va a extractar, si se quiere, estos bienes internos que nos propone. El primero, el de humanizar las acciones de desarrollo. Y nos va a explicar esto, digamos, de una manera bastante amigable, ¿no? Y con términos relativamente sencillos. Nos dice, ¿por qué no dañar es un bien básico, ¿no? Parecería como de sentido común. Humanizar las acciones de desarrollo porque no dañar es un bien básico, anterior a cualquiera, anterior a los demás. Por eso es preciso humanizar las acciones de desarrollo para asegurar que los cambios no produzcan antidesarrollo o mal desarrollo, que no destruyan culturas y que exijan sacrificios excesivos. Muchas de las políticas públicas, si ustedes ya cuando estén en la carrera van a estudiar un poco de eso, se toman decisiones, ¿no? Y se evalúa qué sectores se benefician ciertas políticas y qué sectores no podrían perjudicarse. Y ahí está el tema de los sacrificios y obviamente de la evaluación de la misma política pública y de su efectividad, también respecto de esto, ¿no? De los daños y los beneficios que trae la política pública, los sacrificios que hay que hacer versus todo lo positivo que podría traer, ¿no? Ahí, evidentemente, en la particularidad de cada política y obviamente el criterio de quien está formulando las políticas es que podría exigir mayores sacrificios o no, ¿no? Y en políticas redistributivas, incluso en políticas constituyentes, se cuestiona mucho más esto, ¿no? El tema de los sacrificios. Entonces, si es que un bien interno, un básico inicial, tiene que ver con no dañar, ¿no? Un bien básico, nos dice ella, en no dañar, ahí es donde quienes tomarían las decisiones se cuestionarían mucho más, ¿no? No sería tan fácil decir si es un costo social alto, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que sacrificarse por lograr este objetivo. Si es que podríamos humanizar nuestras acciones, obviamente nuestras decisiones irían en esa misma línea, ¿no? Y como resultado, no habría un retroceso en el desarrollo o un quiebre, si se quiere, en crecimiento o mal desarrollo, como ella nos plantea, ¿no? Que al final podría tener efectos irreversibles, como la que igual nos menciona, de destruir culturas. Otro de los bienes internos que propone es el sustento, porque hay subdesarrollo absoluto cuando escasean los bienes para mantener la vida, es decir, alimentos, medicinas, cobijo, protección. Igual, ese debería ser una garantía, un tema básico que está directamente relacionado al subdesarrollo, ¿no? Si es que hay una crisis alimentaria, si es que hay una hambruna, como vamos a ver más adelante, estás atentando contra el desarrollo. Si es que no hay acceso a medicinas o solamente un grupo tiene acceso a medicamentos y otro no, lo mismo, ¿no? Cobijo y protección, si es que no todos tienen vivienda o tienen un espacio seguro en el que desarrollar sus actividades, estás vulnerando también derechos y subdesarrollo, ¿no? Así que el sustento va a ser un bien interno, sustento que tiene que ver con todos estos temas que estamos mencionando. Y nos dice, y es que a pesar de las controversias, hay acuerdo en considerar que los que trabajan en el desarrollo se comprometen a comprender y reducir la privación y la miseria de los países pobres.
Es cierto que pueden haber muchos elementos sobre los que no se llega a acuerdos, ¿no? Pero una vez que se discute, se argumenta, resulta obvio pensar que si quieres generar desarrollo, la gente no debería pasar hambre, ¿no? O si quieres mejorar las condiciones de vida de la gente, tendrían que tener acceso a salud, tendrían que tener acceso a vivienda, básicamente. Entonces, a pesar de las diferencias en temas particulares, en general se esperaría que haya acuerdo en torno a el sustento, ¿no? El bien interno que ella nos plantea. Un tercer bien interno sería fomentar la estima de los pueblos. Es indispensable. Si el bienestar material se toma como el ingrediente esencial de la vida digna, porque igual que al interior de los países existen diferencias, también hay diferencias entre países, ¿no? En alguna de las clases recuerdo que les comentaba, si no me equivoco, cuando empezaron a salir las vacunas, cómo los denominados países del primer mundo tenían acceso, ¿no? Y poco a poco, como por rebalse, recién empezaron a llegar a Latinoamérica, a otros países. Entonces ahí era como ciudadanos, personas de primera que sí tenían acceso y posibilidad de salvarse, y hasta que lleguen las vacunas a esta parte la gente seguía muriendo, ¿no? La vida de esta región parecía que valía menos que la vida de otra región, y eso tiene que ver con dignidad, nos va a decir ella. Y eh, si es que se genera mayor desarrollo, se fomenta el desarrollo, se definen políticas públicas para el crecimiento del desarrollo, se va a fomentar también esta estima, ¿no? Que parecería subjetivo, pero que tiene que ver con el acceso a bienes materiales, ¿no? Y su relación con esta idea de vida digna que podríamos tener. Un cuarto bien interno nos va a decir, la libertad tiene una gran cantidad de significados, ¿no? Pero es necesario pensar en esto. Pero básicamente puede entenderse como la ampliación de las alternativas para llevar adelante una vida que se percibe como buena, ¿no? Tener alternativas y poder acceder, si se quiere, a estas alternativas para elegir la vida que todos o cada persona quisiera llevar. Y no fomentar solamente un modelo. Esto va a estar directamente relacionado, ¿no? Con lo que hablábamos al principio, de que estos modelos de vida buena tendrían que depender de cada país, de cada cultura, de cada región, ¿no? Y ahí ya se puede ir cerrando un poco el espacio. Es preciso, dice, mantener las comunidades vivas de cultura, como dice Goulet, ya que en caso contrario la libertad se restringe al destruir proyectos de vida buena. Eh, y eso tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que se tiene de la realidad. En el caso de Bolivia, tendríamos que ver cuáles son los proyectos de vida buena en ciertas regiones, ¿no? De repente puede haber coincidencia entre La Paz y Oruro, de repente no hay tanta coincidencia entre Oruro y Beni, ¿no? O hay más coincidencia entre Pando y Tarija. ¿Será que Bolivia puede tener como un proyecto único de vida buena? O dependerá de las características culturales, regionales, de los recursos con los que cuentan, etcétera. Es algo que nos lleva a pensar cuando habla de la libertad también para elegir estos proyectos que podrían haber, ¿no? Que resulta también ser un bien interno, algo que se espera tener porque tiene que ver con conservar, nos va a decir él, las comunidades vivas de cultura. Y por último, es indispensable mantener la esperanza en los países en desarrollo, ¿no? Y esto igual va a tener que ver con las crisis a las que se enfrentan, a las que nos enfrentamos los denominados países en desarrollo en temas políticos, económicos y sociales. Y obviamente si es que se está pensando en tener un proyecto de vida, es que tiene que haber esperanza de que es posible alcanzarlo, ¿no? En el momento en el que eso no pasa, puede tener repercusiones sociales fuertes, ¿no? Obviamente económicas y políticas también. Entonces, tiene que existir la posibilidad de alcanzar, digamos, mejores días, ¿no? Y de hacer efectivo este proyecto de vida, perdón. Y eso a nivel personal, a nivel familiar, que se va a terminar agregando a nivel país y a nivel nacional.
Finalmente nos dice, es preciso evitar siempre estos dos extremos, y ahí también vamos a recordar Aristóteles cuando nos hablaba de la prudencia, el extremo de maximizar el crecimiento económico en una sociedad sin tener en cuenta si mejora o no las condiciones de vida de sus miembros, ¿no? Siendo este un objetivo, el crecimiento económico puro, al margen de los resultados que pueda tener. Ese es un extremo que dice no es deseable, ¿no? Evitar ese extremo. Y el otro extremo, el de fomentar un autoritarismo igualitario que satisfaga las necesidades físicas expensa de libertades políticas y civiles, que es otro de los extremos, ¿no? Pensando, digamos, o creyendo que las necesidades físicas están por encima de las libertades políticas y civiles, que también son valorables. Eso es lo que nos va a plantear en esta primera parte de la cortina respecto de los bienes. Entonces, con estos 5 bienes como que acota el espacio en el que tendríamos que reflexionar todos los demás, ¿no? Efectivamente hay algunos aspectos que podrían resultar un poco más subjetivos que otros, pero digamos que hace el esfuerzo de tratar de concretar lo más posible las ideas. Otro punto que nos plantea es el de los principios éticos. Ella nos dice que para alcanzar esos bienes, porque en realidad como es parte de un modelo, todos estos elementos van a estar directamente relacionados, ¿no? Entonces, para alcanzar esos bienes, los que ha mencionado, quienes trabajan por el desarrollo, ¿no? Quienes están en temas de estudio del desarrollo o de formulación de políticas también, politólogos, economistas y demás, deben orientarse por unos principios éticos, nos dirá. Esos principios serían 3 fundamentalmente y los 3 serían procedimentales. Aquí nos muestran los 3. El primero es el que exige no instrumentalizar a las personas, porque son fines en sí mismas y no pueden ser tratadas como simples medios. Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando se piensa que industrializar, por ejemplo, es algo positivo, que la economía tiene que crecer, ¿no? Es mano de obra y trabajo, y las condiciones de esa mano de obra podrían resultar a ojos de quienes están pensando en industrialización, en desarrollo y demás, podrían no resultar relevantes, ¿no? Cuando en realidad industrialización, ¿para qué? ¿No? Crecimiento económico, ¿para qué? Y es importante no perder de vista esto, ¿no? Así, y este es un principio, como ella nos menciona, ético. Así va a ser mucho más fácil pensar en cómo fomentar esta calidad de vida, no a costa de los propios seres humanos, ¿no? No son, dice, las personas más bien son fines en sí mismas, no pueden ser tratados como simples medios. Por eso el enfoque de desarrollo humano, el enfoque de desarrollo humano sostenible, va a ir más allá del crecimiento económico y va a ir más allá de la tecnología, ¿no? O de la industrialización de la que estábamos hablando también antes, sino va a enfocarse en la calidad de vida. Y sí, efectivamente, todo lo que haya, todo lo que se tenga que hacer para lograr calidad de vida en las personas. Un segundo principio que nos plantea es, es empoderar a las personas para que desarrollen los planes de vida que elijan, precisamente porque la libertad les constituye básicamente. No es, son esenciales, la libertad es esencial al ser humano. Tiene que haber garantía del ejercicio de su libertad. Y para que hayan garantías del ejercicio de su libertad, tiene que haber la posibilidad de que cada ser humano esté empoderado, ¿no? Para exigir esos derechos y para exigir esas libertades, porque va a haber siempre una pugna, ¿no? Quienes están en el poder, no solamente en el poder político, en el poder económico también, están en esa constante tensión de quitar derechos a, obviamente, a quien no está empoderado, ¿no? A los sectores más vulnerables. Y por eso es que este es otro principio fundamental, que la gente esté empoderada para poder garantizar estos derechos, estas libertades que le permitan lograr sus planes de vida. Y un tercer principio, dice, podríamos formularlo del siguiente modo, y esto es algo fundamental. Todo ser dotado de competencia comunicativa es un interlocutor válido y debe ser tenido dialógicamente en cuenta en las cuestiones que le afectan. Este principio va a ser fundamental. Es el principio de la ética del discurso, dice, que reconoce abiertamente
que para introducir cambios sustanciales en la vida de las personas es indispensable contar con ellas a través de un diálogo. Igual esto resulta de sentido común, ¿no? Si es que vas a aplicar una política pública para un sector, obviamente hay que dialogar con ese sector previamente para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus perspectivas también, cuáles son las propuestas que tienen, porque la política les va a afectar directamente. Lo mismo, ¿no? Si es que hay una política de tipo redistributiva, se tendrá que entrar en un diálogo con quienes están perdiendo. Efectivamente, estos procesos, y nadie lo niega, pueden ser muy conflictivos, ¿no? Extremadamente conflictivos también, pero no por eso no se los va a llevar adelante. La ética del discurso es justamente eso, ¿no? Moralmente incluso no se puede excluir a los sectores que van a ser beneficiados o perjudicados de ciertas decisiones. Entonces, si es que hay eh, competencia comunicativa, que es lo que nos dice Adela Cortina, es decir, que existe este interlocutor válido, te puedes comunicar con estas personas de una u otra forma, entonces tienes que tomarlo en cuenta para entrar en este diálogo y tomar una decisión, ¿no? Eso va a ser un tercer principio ético. No instrumentalizar a las personas, empoderar a las personas y dialogar con las personas también o dialogar entre todos para tomar decisiones. Teniendo en cuenta estos principios, dice, el trabajo por el desarrollo no se puede entender como un saber de dominio, en el que un sujeto, los denominados expertos, manejan a los sujetos de los países en desarrollo como si fueran objetos. Es preciso entenderlo como un saber de comprensión y como un saber de emancipación. En el contexto de un saber de comprensión, el experto trata de entenderse con aquellos que son igualmente sujetos, de comprender sus necesidades y aspiraciones y se propone cooperar con ellos, empoderarles para que puedan llevar adelante sus planes de vida. Eso pasa a todo nivel, ¿no? En el momento en el que los 90 venían desde afuera con recetas y nos decían esto es lo mejor para ustedes, sin tener el más mínimo diálogo con nuestra cultura, con nuestra realidad, y los gobernantes de ese periodo neoliberal hacían caso a la receta literalmente, hay consecuencias, ¿no? Bolivia lo ha vivido también. Tan desconectado en ese momento está de la realidad que, claro, las brechas de desigualdad se iban ampliando y esas eran las consecuencias justamente de que los denominados expertos externos, Banco Mundial, Fondo Monetario y demás, vengan a decirnos cómo podíamos alcanzar nuestro propio desarrollo, ¿no? Por eso es necesario que hay personas, digamos, que son especialistas en estos temas, efectivamente, ustedes como politólogos se van a volver especialistas en muchos de estos temas, ¿no? Pero el ser especialista de algo no significa excluir la percepción de otros y menos de quienes van a ser directamente afectados, y eso tiene que ver con lo que ella nos dice, el saber de comprensión y el saber de emancipación, ¿no? Pensar que sí podemos tener especialidades en ciertos temas, pero que somos sujetos iguales, ¿no? Somos seres humanos que tenemos necesidades, aspiraciones y lecturas, perspectivas de la realidad y que podemos dialogar y comprender mejor nuestra realidad entre todos en este diálogo, ¿no? Entre especialistas y todos en realidad los que estén involucrados en ciertas políticas. Entonces, esto va a ser fundamental, no es un saber de dominio, no nos va a decir eso, no es decir, no se trata de que estos expertos vengan e impongan, ¿no? Porque ya lo hemos vivido y ya lo sabemos, eso no funciona y obviamente son generaciones que se pierden en algún momento, ¿no? Son años, son décadas de la historia de retroceso o de estancamiento y obviamente de planes de vida que se han frustrado agregadamente, ¿no? De muchas personas. Entonces, no se puede hacer ese tipo de experimentos. Luego, respecto de los valores, nos va a decir, quienes trabajan en el desarrollo saben que para lograr sus propósitos, que básicamente son estos, ¿no? Los que los viene mencionando ya desde industrialización, utilización de tecnologías, modernización de las instituciones, fomento de la movilidad psíquica, etcétera, era necesario cambiar las formas de vida de las personas.
quien trabaja en el desarrollo se esfuerza necesariamente para realizar unos valores u otros. Cuando se introducen cambios de este tipo, se espera que haya cambios en el cotidiano, ¿no? Y esto va a tener que ver también con, como dice, principios y valores de las personas, la forma de vida, lo cotidiano, ¿no? Tiene que haber una transformación y quienes estudian o quienes trabajan para lograr desarrollo lo saben, ¿no? Es parte, digamos, de este proceso de transformación de las condiciones de vida de las personas. En los diferentes países, las personas persiguen sus proyectos de vida desde distintas tradiciones, dicen, orientan sus vidas desde distintos bagajes culturales y relegar o destruir las tradiciones y las culturas es acabar con las fuentes de la vida. De ahí que sea necesario el diálogo en las comunidades sobre sus valoraciones y sobre cómo perciben los cambios. La lectura que nosotros podríamos tener de la realidad aquí desde la ciudad, si se quiere, de La Paz, por ejemplo, desde el centro político, donde vemos cómo suceden hasta en la calle, ¿no? Ciertas cosas, conflictos y demás, pueden ser muy distintos de una comunidad de Pando, ¿no? De una comunidad del Chaco, que tienen otra perspectiva, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es otro tema de discusión. De hecho, hay una valoración muy subjetiva que obviamente va a generar controversia, ¿no? Y ahí está ese tema de lo justo y de lo bueno. La cosa es que se debería garantizar esa vida buena que busca esa comunidad en Tarija, ¿no? Esa vida buena que busca esa comunidad, esa región en Pando, viendo los dos extremos de nuestro país, ¿no? Y no imponer y no menospreciar ni eliminar esos proyectos de vida que existen ahí. Entonces, eso tiene que ver con los valores que nos plantea en este modelo de desarrollo. La libertad no solo implica capacidad de elegir, sino también mantener alternativas entre las que poder elegir siempre que estén vivas, ¿no? Mientras haya gente, haya una cultura que tiene este proyecto de vida, ese proyecto de vida va a estar vivo, ¿no? Va a estar vigente. Pero en el momento en el que se elimina esa cultura, esas personas, o se impone otro proyecto de vida, entonces ahí se elimina y ya se pierde esa alternativa. Ya de la Cortina nos va a decir que es bueno contar con esas alternativas, es decir, tienen que existir esas alternativas entre las que se puede elegir y eso es parte de la libertad, ¿no? No solamente la capacidad de elegir, que tiene que ver con mi libertad, sino que existan las alternativas para elegir. El trabajo por el desarrollo es necesariamente, nos dice ella, transcultural. Si existen valores universales, es preciso descubrirlos dialógicamente y eso va a ser fundamental, ¿no? Podemos llegar a ciertos acuerdos respecto de lo que es bueno, ¿no? Entre culturas diferentes, entre generaciones, no sé, distintas, ¿no? En nuestro país, entre regiones de uno u otro lugar, no es imposible llegar a esos acuerdos, pero lo que ella nos plantea es comprender que tiene que haber esa relación y ese diálogo entre culturas, ¿no? Y si es que vamos a universalizar valores, habrá que descubrirlos dialogando, lógicamente nos dice, ¿no? Estos valores universales no se van a imponer, sino que tiene que haber la comprensión de otras lecturas de la realidad. El diálogo es imprescindible, nos dice, porque los pueblos para desarrollarse necesitan un capital físico, sí, que lo sabemos, un capital humano, las personas que van a hacer ese trabajo también, y un capital social, lo que nos dice el Banco Mundial. Pero también necesitan un capital ético, nos dice ella, y no se puede descapitalizar éticamente a los pueblos. El tema de lo ético va a tener que ver con los valores también, ¿no? Y todos los aspectos que hacen a las propias culturas. Entonces, si queremos hablar de desarrollo, sí, hablemos de lo físico, hablemos del capital físico, del capital humano, el capital social, incluso, que podría resultar un poco más subjetivo que los otros, pero nos plantea ya también hablar del capital ético. Las virtudes.
Aquí nos dice que una de las principales dificultades que señalan quienes trabajan por el desarrollo humano es el hecho de que se encomienda esta cooperación al desarrollo a burócratas, ¿no? Específicamente, es decir, que quienes estudian, quienes deciden y quienes definen políticas para el desarrollo son burócratas. Cuando en realidad se trata, nos dice ella, de un trabajo que requiere conocer bien metas, pero además tener un ánimo decidido de trabajar por alcanzarlas y un compromiso, sobre todo, de incorporar las virtudes que permiten llegar a ellas. Y ahí va a resaltar tres virtudes fundamentales que las vamos a revisar. Una, y parece obvio necesario, de hecho para eso también ustedes se están formando, la competencia en la propia materia, ¿no? Si vamos a hablar de políticas educacionales, sí tendremos que conocer todo el ámbito, el sector de la educación, ¿no? Históricamente hablando, también cuáles son los mejores mecanismos para, para mejorar la educación, etcétera, ¿no? Tendremos que ser como conocedores, expertos en temas de educación. Si vamos a hablar de seguridad alimentaria, lo mismo, ¿no? Tendremos que saber cuáles son los objetivos, sí, cuáles son las metas que queremos, pero toda la parte técnica que tendría que garantizar seguridad alimentaria. Sea esa materia, la economía, la politología, la ingeniería, la filosofía o cualquier otra, ¿no? Si hablamos de temas de urbanismo, igual pues, tendremos que hablar con ingenieros civiles, con arquitectos, que son los especialistas. Entonces, la competencia, claramente, ay, perdón un minutito, está bien. La competencia, claramente, en el ámbito de estudio va a ser la primera virtud que ella plantea. La segunda virtud que nos plantea es el sentido de la justicia, y esto ya puede generar un poquito más, de más reflexión, ¿no? No parece tan sentido común. Resulta difícil, dice, alcanzar los bienes internos del desarrollo sin un gran sentido de la justicia, por el que nos percatamos de que los bienes materiales e inmateriales de la tierra pertenecen a todos, absolutamente todos los seres humanos, y ninguno puede quedar excluido de su disfrute. Si es que partimos de esto, nos puede resultar mucho más claro aplicar cualquier política de desarrollo, ¿no? Si es que tenemos siempre presente que todos los bienes materiales e inmateriales deberían poder ser disfrutados por todos los seres humanos. Es un sentido de justicia, ¿no? ¿Por qué algunos pueden disfrutar de más y por qué otros pueden disfrutar de menos si es que son seres humanos? Entonces, este sentido de la justicia eh, tendría que tenerlo quien está pensando en temas de desarrollo, obviamente, ¿no? Si es que no, si es que justificas de alguna forma el privilegio o justificas la desigualdad, la diferencia, no tienes ese sentido de justicia de que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de todos los bienes materiales e inmateriales de la tierra, ¿no? Entonces ahí resulta más difícil, obviamente, lograr estos niveles de desarrollo de quienes piensan de esa forma, ¿no? De los hacedores de políticas públicas que tendrían que tener este sentido de justicia. Y finalmente, dice, son imprescindibles un respeto activo hacia las culturas distintas de la propia, una gran capacidad de interpretación, diálogo y un buen bagaje de solidaridad. Obviamente en este proceso y la implementación de políticas en este sentido, de políticas de desarrollo, no van a ser solamente a un grupo, ¿no? Sino que van a ser a amplios grupos con las particularidades de cada uno de estos. Entonces, quien piensa y quien está desarrollando, formulando la política pública, tiene que tener esta capacidad, este respeto, primero, hacia las culturas distintas y esta capacidad de interpretar, de dialogar y de tener, si se quiere, cierto nivel de empatía también con esta otra cultura y su lectura de la realidad, ¿no? Otro punto que resalta es de los agentes sociales. ¿Quiénes son los agentes
del desarrollo como actividad cooperativa. Cada vez se percibe con más fuerza la necesidad de que en las propias decisiones acerca de los proyectos participen los propios afectados por esos proyectos. Y aquí y yo quisiera que reflexionemos y hagamos una pausa breve, ¿no? Parecería obvio ahora, decimos, si es que vas a hacer un proyecto de vivienda, obviamente en cierto lugar, obviamente tendrás que relacionarte con las personas que van a ser beneficiadas de ese proyecto de vivienda, ¿no? Parecería de sentido común, claramente eso tiene que ser, porque querrán, no querrán, como querrán, ¿no? Parecería que es más fácil hacer, armar todo el diseño en un escritorio y detrás de una computadora con un manual, con unas guías que siempre existen y armar el proyecto en vez de ir al territorio y conocer a la gente, un poco conocer su cultura, la forma en la que viven, las características de las viviendas en las que están, las necesidades, las condiciones del terreno, del tema de servicios básicos también, si existen, si tienen acceso, si tienen limitaciones, etcétera, ¿no? Eh, Más fácil es hacer el trabajo en escritorio que ir a hacer ese trabajo de campo para conocer todo esto, pero el proyecto tendrá más calidad si es que estás de cerca con quienes van a ser beneficiados. Entonces, en este texto, la forma en la que se redacta de la cortina esta idea es interesante porque dice, cada vez se percibe con más fuerza la necesidad de que en las decisiones acerca de los proyectos participen los propios afectados por estos proyectos. Es decir, que está ganando esta idea de sentido común de que quien se beneficie tiene que ser parte de la creación del propio proyecto, ¿no? Porque la capacidad de participar en aquellos proyectos que les afectan es una de las capacidades básicas que empoderan a la gente para llevar adelante sus planes de vida buena. En este ejemplo hipotético que yo les pongo de las viviendas, si es que los que hacen un proyecto de vivienda van y hablan con las personas podrán decir, sí, yo quiero esto, ¿no? No sé, voy a tener o tengo una familia de 3 hijos, entonces quisiera una casa con 2, 3 habitaciones, ¿no? Necesito una casa de ese tipo. Una pareja de recién casados que dirán, no, no tenemos planes todavía de tener hijos de repente al año, entonces se le podrá dar una vivienda diferente, ¿no? Etcétera. Entonces, con ese tipo de proyectos, en realidad con cualquier política, estás afectando la vida de las personas y se espera que sean para bien, ¿no? Entonces, en el momento en el que dialogas con ellos y te llegan a ciertos acuerdos y demás, entonces sí, se empoderan, esas personas se empoderan porque se hacen parte del proyecto que obviamente va a repercutir en su plan de vida, ¿no? En su idea de vida buena que tiene. Por otra parte, dice, como hemos dicho, porque a la hora de tomar decisiones vitales es inmoral prescindir de los afectados por ellos, ¿no? Aparte del tema práctico, que es lo que estamos discutiendo respecto de ese tema de la vivienda, hay un tema moral también ahí, ¿no? Vas a afectar a alguien, no puedes prescindir de ese alguien, ¿no? Ahora, evidentemente, ejemplos de sectores que han sido afectados y que han prescindido de ellos existen muchísimos, ¿no? Pero estamos hablando un poco aquí de mejorar justamente estas ideas y de por qué es necesario pensar en todos estos. Y por último, porque a menudo se muestra que las decisiones tomadas desde arriba no consiguen reducir la pobreza ni la desigualdad. Y de eso hay mucha evidencia, ¿no? Porque los denominados expertos, los denominados especialistas, no son tal en situaciones muy concretas, ¿no? La ciencia, la realidad es mucho más compleja que de repente el conocimiento de muchas personas, de personas particulares, entonces es necesario que con todo su conocimiento, la experiencia y la especialidad que puedan tener, dialoguen con los beneficiarios o perjudicados de las políticas y sin duda van a tener más elementos para tomar las decisiones, ¿no? Como les digo, evidencia de las decisiones desde arriba a nivel pequeño, a nivel macro, en nuestro país, en distintos momentos, periodos históricos, etcétera, hay un montón de evidencia. Proponía el PNUD, nos dice, transitar de una democracia de votantes a una democracia de ciudadanos.
diseñar y poner en marcha una política generadora de poder democrático cuyo objetivo sea la ciudadanía integral. Son los afectados los mejores intérpretes de sus necesidades. La libertad es el camino hacia la libertad. Esta última parte también nos lleva a la reflexión, ¿no? A medida que vas ampliando tus libertades, ¿no? Teniendo mayores derechos, es como un círculo virtuoso, ¿no? Te va a llevar hacia más libertad, más empoderada está la gente, menos van a poder vulnerar sus derechos y más va a tener la posibilidad de ganar nuevos, ¿no? Y de tener nuevos derechos y de ejercer ampliamente su libertad. En esta idea de diferenciar esta democracia de votantes y de una democracia de ciudadanos, es importante porque la democracia de ciudadanos hace mucho más partícipes y mucho más activas a la gente, ¿no? Ejerce su ciudadanía como una garantía de derechos, ciudadanía política, ciudadanía civil, social, exige a los gobiernos en todo el proceso y no solamente en el momento de votación, porque la idea de democracia de votantes es votas, eliges a tus representantes y de aquí a 4 o 5 años evalúas y dices si es que lo han hecho bien o lo han hecho mal, y si lo han hecho mal no votas por ellos. Y si lo han hecho bien, los reeliges otros 5 años. O lo han hecho medianamente bien, los puedes reelegir otros 4. Pero todo el proceso dejas, ¿no? Dejas que tomen las decisiones, no eres partícipe de todo ese proceso, no conoces en detalle todas las decisiones que están tomando y obviamente te afectan también, ¿no? La ciudadanía tiene que ver con eso, con ejercer ese derecho de reclamo también, de demanda, de movilización y de organización durante todo el proceso, ¿no? Y que no sea solamente la evaluación final, sino que efectivamente puedas intervenir en ciertas decisiones en diferentes modelos, en diferentes momentos. Entonces se esperaba o se espera que existan estas políticas generadoras de poder democrático, ¿no? Que haya esa ciudadanía integral y que los afectados siempre estén involucrados en los temas. Y eso va a tener que ver también con la apatía, la capacidad que tiene el ciudadano de conocer su realidad, de comprender la realidad que va más allá de lo suyo, de su familia, de su trabajo, ¿no? La realidad política, la realidad social, económica también, y en base a todo eso intervenir, ¿no? Y ser partícipe activo de todo el proceso de toma de decisiones, todo lo que tenga que ver con él, con el ciudadano. No es extraño que en los últimos tiempos, nos dice, el trabajo por el desarrollo se haya ligado muy estrechamente al fomento de la democracia deliberativa, de modo que sean los afectados por las decisiones quienes las tomen tras un proceso de deliberación sobre las metas y los medios que quieren proponerse. Esta alternativa de democracia deliberativa como fortalecimiento de la democracia, ¿no? Es decir, ir un poco más allá de la democracia representativa, incluso de la democracia participativa, es interesante porque te plantea que hayan espacios de deliberación, ¿no? En función de las características de, obviamente, de cada país. En nuestro caso podrían haber espacios de deliberación a nivel vecinal, podría haber a nivel de organizaciones, no sé, de juventudes o de sectores, ¿no? Gremiales, fabriles, estudiantes, ¿no? En ciertas regiones pueden ser comunidades, etcétera, pero que hayan esos pequeños espacios de deliberación donde tú puedas pertenecer y discutir ciertos temas de la realidad que te afectan, ¿no? Políticas públicas que podrían afectarte, decisiones municipales, departamentales, etcétera. Y que en esta base, digamos, de deliberación se vayan habiendo otras instancias superiores, ¿no? De repente más pequeñas, donde los resultados de la deliberación puedan volver a ser discutidos hasta llegar al nivel de toma de decisiones, ¿no? Y digamos que no tan textual, pero hay ejemplos, hay experiencias también de esos procesos constructivos de políticas públicas, en el caso boliviano, donde se incorporan a muchos actores. En algún momento les ponía el ejemplo de la política salarial, donde se ha establecido ya que esta es definida con la Central Obrera Boliviana, no es el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores van a ser partes
Entonces, hay instancias de deliberación, ¿no? Por eso es que van a esas mesas de negociación, las denominadas mesas de negociación o mesas técnicas. También el gobierno arma una propuesta con eh, la información que tiene, con los técnicos, con los que cuenta también, y la central obrera igual, ¿no? Hace un diagnóstico de cada uno de los sectores, con los representantes, con sus asesores, etcétera, y tienen también una propuesta y está institucionalizado. Y esto pase, cambie cualquier gobierno, va a tener, ¿no?, que dialogar y que deliberar y llegar a algún acuerdo con ese sector para aplicar esa política. No hay políticas que están así, está más establecido, institucionalizado la participación de los actores que están involucrados y en otras mucho menos, obviamente. Es como un trabajo, un camino todavía por recorrer, ¿no? Pero se espera, y esto es parte del rol de los agentes sociales, el fomento de la democracia deliberativa. Eh, y no solamente, como decíamos, por un tema moral, un tema obvio de que si es que vas a ser beneficiado o perjudicado, tienes que ser parte del proceso, sino también por un tema de eficiencia, ¿no? Y de calidad de las definiciones. Es como conectarte, ¿no?, con la realidad mucho más de cerca, porque es posible definir metas, definir medios, eh, y contar con mayor información si es que incorporas a muchos más actores. Repito, este proceso puede ser bastante conflictivo, pero no por eso hay que obviar. Otro elemento del modelo que nos plantea es de las instituciones. Dice, de ahí que las instituciones implicadas en el desarrollo tengan que ser sin duda instituciones políticas, situadas tanto en el nivel local como en el internacional y el global. Si se hace sin duda necesaria una gobernanza global, capaz de dispensar bienes públicos globales, y resulta indispensable el trabajo de los organismos internacionales y locales. Institucionalización, decíamos, sí, instituciones transparentes, instituciones eficaces, ¿no? Es necesario pensar en eso, pero eso siempre va a ser un medio, ¿no? Las instituciones tienen que madurar y tienen que fortalecerse y tienen que terminar garantizando el ejercicio de derechos, ¿no? No se va, es decir, es un tema grande, pendiente, en el que todos deberíamos trabajar, que existan esas instituciones que estén implicadas en todos los niveles, ¿no? Y ahí vamos a ver también niveles de madurez, si quieren, las instituciones del nivel central, en el caso boliviano, del nivel departamental, del nivel municipal, ¿no? Y cómo funcionan, cómo ejecutan sus presupuestos, cómo ejecutan sus competencias, las obras, etcétera, ¿no? Y lo mismo con instituciones internacionales, que en muchos casos pueden querer afectar la soberanía de los países, ¿no? O otras solamente son referenciales, ¿no?, que guían y demás, pero existe, tienen que existir y se las tiene que fortalecer también. El Estado democrático nos dice economía ética y ciudadanía activa forman el trípode en el que se sustenta una sociedad desarrollada. Y estos son tres elementos clave que igual quisiera que podamos revisarlo, ¿no? El Estado democrático como esa garantía de que la gente puede estar empoderada, ¿no? Que no van a haber decisiones autoritarias, que no se van a vulnerar derechos, sino que se tendrían que garantizar los derechos. Pero ahí es necesario siempre evaluar, ¿no? Si es que esa democracia realmente garantiza derechos o vulnera derechos de algunos sectores. Pensemos en este Estado democrático también del ideal que nos sirve como parámetro para acercarnos cada vez más a él. La economía ética, y esto igual es clave porque no solamente se trata de crecimiento, eh, generación, si se quiere, de recursos, extracción también de recursos, explotación extrema de la tierra, ¿no? Contaminación, etcétera, sino pensar en esa idea que nos planteaba de la Cortina en las anteriores diapositivas, ¿no? De este sentido de justicia, de que todos los seres humanos deberíamos poder disfrutar de todos los bienes materiales y inmateriales, ¿no? Los que estamos en este momento en este planeta, los que vendrán también, ¿no? Y ahí hablamos de desarrollo sostenible en el tiempo.
y que no es ético y no está bien que se acumule la riqueza en algunos sectores, en algunos países, en algunas personas, cuando sabemos que los bienes son escasos también, ¿no? Que no son suficientes como para abastecer todas las necesidades. Y mientras vemos un extremo de dilapidación de recursos, por un lado podemos ver un extremo de personas que no tienen servicios básicos y que no tienen acceso a seguridad alimentaria, alimentos, ¿no? O a salud, a medicina. Entonces, también la economía no solamente la vamos a ver en términos de eficiencia y productividad, ¿no? Crecimiento y generación de recursos, explotación, sino éticamente, hablando de temas de redistribución, distribución de recursos y sostenibilidad en tiempo. Son dos elementos hasta ahora: Estado democrático, economía ética y ciudadanía activa. Y eso es igual, ¿no? Porque de repente el tema de Estado democrático, economía ética, todavía está en manos de poderosos, ¿no? Los políticos que toman decisiones, los empresarios o personas que tienen acceso al capital, a la inversión, a los recursos, ¿no? Que por un lado están haciendo o están buscando también tener aún más recursos. Tiene que haber este componente de ciudadanía activa, es decir, gente, trabajadores, estudiantes, ciudadanos, todos, ¿no? Las personas que estén involucrados en los problemas de su país, en los temas que les competen, que sean conocedores de sus derechos, de sus obligaciones también, que estén organizados en función también de estos valores, estos principios, de los intereses que tengan, de los objetivos que hayan y que estén permanentemente exigiendo o garantías, ¿no? Es decir, exigiendo los derechos que les pertenecen, ganando, ampliando derechos también, accediendo a los recursos que, por ese sentido de justicia del que estamos hablando, también les pertenecen, ¿no? Fiscalizando y controlando para que no se enriquezcan unos pocos a costa de las mayorías. Hablamos de lo político con Estado democrático, hablamos de lo económico con economía ética y hablamos de lo social con ciudadanía activa. Forman el trípode en el que se sustenta una sociedad desarrollada. Si es que podríamos garantizar estos tres componentes, ¿no? Quienes están en el ejercicio de poder tener esa vocación democrática, quienes son los actores de la economía, pensar también éticamente y que la gente pueda ser activa y estar consciente de su realidad y saber que pueden hacer incidencia y pueden hacer cambios, entonces podríamos alcanzar esta sociedad desarrollada. En articular, nos dice ella, los esfuerzos de estos tres poderes, el político, el económico y el social, cívico, reside la piedra filosofal de los nuevos tiempos, y en hacerlo atendiendo inteligentemente a la gente, desde el empoderamiento de quienes, por ser los afectados, en realidad deberían ser los auténticos protagonistas, ¿no? Cuando pensamos en políticas públicas, casi siempre se piensa desde quien hace la política pública, ¿no? El hacedor de política pública, el que identifica, que identifica el problema, ¿no? Que da las soluciones, que implementa la política, cuando en realidad los protagonistas deberían ser quienes reciben la política o quienes van a ser afectados por la política pública, ¿no? El empoderamiento va a tener que ver. Entonces es la piedra filosofal de este tiempo, nos va a decir temas de las instituciones. Y finalmente nos dice es necesario tener en cuenta el contexto y como ustedes ven ahí va a ser bastante incisiva en reconocer cuáles son las características de las realidades específicas, concretas, ¿no? Que no, a pesar de que ella nos plantea este modelo de desarrollo, en realidad sí es como un marco general que puede ser aplicado a la realidad. Es necesario tener en cuenta el contexto. Dice aquí va a tomar de nuevo como referencia a Amartya Sen, nos dice que da una buena orientación al respecto de estas dos concepciones de desarrollo y hace referencia a estas dos. Blast, que es Blood, Sweat and Tears, sangre, sudor y lágrimas, y Gala, que es Getting By, pero Little Assistance, que es salir adelante con un poco de ayuda.
son dos perspectivas de cómo se tienen que aplicar políticas de desarrollo, ¿no? Esas concepciones de desarrollo, sangre, sudor y lágrimas, sacrificio, esfuerzo de unos, obviamente, no de todos, ¿no? O salir adelante con un poco de ayuda, es decir, con cierto nivel de intervención. Blas nos dice, interpreta el desarrollo como un proceso necesariamente cruel, mientras que Gala lo interpreta como un proceso de cooperación, en el sentido de que quienes actúan en el mercado son interdependientes y además los servicios públicos pueden fomentar la cooperación entre los individuos, ¿no? Y ahí vamos a ver claramente, incluso en el discurso político de ciertos actores en nuestra coyuntura, en otros momentos históricos de nuestro país, cómo tenían claramente esta idea, ¿no? Cuando en la crisis de los 80 se decía Bolivia se nos muere, ahí claramente era bueno, hay que sacrificar, ¿no? Y se viene un periodo de sangre, sudor y lágrimas, y así fue. Eh, y lo mismo podemos pensar en esto, ¿no? En salir adelante con un poco de ayuda, como les digo, incluso se puede ver eso en el discurso. Estas dos concepciones nos dicen pueden adoptarse en la práctica de formas muy distintas. Y aquí en la presentación les dejo en la parte de las iniciales y de lo que representa cada una de las iniciales para que ustedes también puedan recordar y tenerse presente, ¿no? Blas, en una de sus versiones, nos dice, entiende que es necesario realizar determinados sacrificios en términos de prestaciones sociales, es decir, que tiene que haber como un costo social de desigualdad o de autoritarismo, clarito, ¿no? Para lograr altos niveles de acumulación que permitan la formación de capital. El periodo neoliberal va a estar marcado por esto, ¿no? La capitalización, la relocalización, han tenido costos sociales altos y ellos decían, es necesario hacerlo, hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? Se han afianzado, se han hecho más fuertes las desigualdades, se han ampliado las desigualdades y ellos consideraban, van a ser Sánchez de Lozada, ¿no? Víctor Paz, todos ellos consideraban que era necesario, que no había otro camino, no había otra manera. Y ustedes en la revisión de la historia van a ver esto. Blas presenta dos ideas, dice al menos a las que es imposible renunciar. Es necesario tener en cuenta las compensaciones intertemporales y la acumulación de capitales, por un lado, de capital, pero también presenta dos defectos esenciales. Su desinterés por la calidad de vida del presente y del futuro inmediato y su falta de creatividad para superar las decisiones difíciles. Y eso es bastante crítico, pero es bien cierto, ¿no? Es como no hay alternativas posibles, no tiene que haber este sacrificio, se van a relocalizar a trabajadores mineros, se les va a dar una compensación, pero no hay alternativas, entonces es el sacrificio que hay que hacer. Nos van a decir quienes apoyan este modelo de desarrollo de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y lo vamos a encontrar a lo largo de nuestra historia muchas veces, y como les digo, claramente en periodos marcados. Por otro lado, por eso Gala dice, detecta las interdependencias entre calidad de vida y productividad económica. No tiene que estar desconectado, si es que al final se supone que se busca productividad económica, no como un fin en sí mismo, sino para garantizar justamente calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces tiene que haber esa interdependencia y la productividad económica se tiene que ver directamente reflejada en, en la mejora de la calidad de vida, ¿no? Así debería ser. Se percata de que el desarrollo social, como fomentar un crecimiento integral, sí se complementa con políticas favorables. Es decir, sí tenemos que pensar en el desarrollo social y minimizar lo más que se pueda estos costos sociales que pueden darse para garantizar eficiencia económica, desarrollo económico, productividad económica y demás, ¿no? Se percata de que el capital humano es indispensable, dice incluso para generar capital físico, que un país necesita capital humano, recursos humanos para desarrollarse. Y obviamente valora esto también, ¿no? El fomento y el cuidado del ser humano.
parte de los principios, los valores también que hemos visto, ¿no? Pensar en el ser humano no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Pensar en crecimiento económico, sí, pero como un medio, no como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, como si hubieran lecturas distintas de la realidad. Por eso el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de capacidades que vamos a ver en la siguiente clase con Amartya Sen nos dicen eso. Mm, si es que estamos en un espacio de toma de decisiones, en algún momento pensar, enfocar nuestra atención en la calidad de vida de las personas y el ser humano va a hacer que nuestras políticas obviamente estén dirigidas en ese sentido, ¿no? Y cuando haya que ver un modelo de desarrollo o elegir entre sangre, sudor y lágrimas y salir adelante con un poco de ayuda, claramente nos vamos a decantar por uno o por otro en función de qué tan importante sea el ser humano, la persona para nosotros, ¿no? El sujeto y la calidad de vida de las personas también. Bien, esta presentación, este modelo que nos presenta de la cortina es bastante completo. Hay muchos elementos que seguramente espero que hayan llevado a pensar cómo podemos hacer efectiva esta idea de bien común, ¿no? Y toda la parte de ética pública que hemos visto también, que tiene que ver con pensar a la justicia, pensar a la libertad y cómo nuestras decisiones afectan en la libertad de otros, ¿no? Y cómo tiene que haber garantías de justicia para alcanzar ciertos niveles de libertad y garantía de derechos también. Ese tema y esta otra se va a complementar con la siguiente, con el siguiente autor que es Amartya Sen, donde igual vamos a hablar mucho sobre justicia y libertad, variantes de libertad y demás, ¿no? Estos dos autores van a ser como los fuertes de esta parte. Y ya para cerrar vamos a ver otros autores con una perspectiva complementaria también un poco distinta de la que estamos viendo, ¿sí? Igual la de la cortina tiene un video muy interesante de una hora más o menos que habla sobre ética y sobre la importancia de hablar de la ética, ¿no? Y de no ser demasiado flexibles si se quiere, con abusos de poder o actos que no son éticos a título de libertad también, ¿no? Sino que tener como mínimos aceptables en torno a estos conceptos, ¿sí? Así que yo les voy a dejar el link de ese video de YouTube para que ustedes también puedan revisarlo y meditarlo y estudiarlo en algún momento. Saludos jóvenes y que tengan una buena semana.